el maná diario de la Torá. Queridos amigos, ya hemos llegado a la cuarta aliyá de la Parashá Vayera. Se encuentra en Génesis 19, 21 al 21:4. Vamos a leer en Génesis 19, 36 al 38. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo, y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Cómo el Mesías fue sacado de Sedom? El Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. No se deleita en la muerte del impío. Siempre desea el arrepentimiento del pecador para poderle rescatar de su miseria y darle una nueva vida. Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, fueron ordenados a destruir las 7 naciones descendientes de Canaán por causa de su depravación. Pero hubo una excepción entre todos ellos, una prostituta llamada Rahab. Se arrepintió de su pecado, según Hebreos 11:31 y Jacobo 2:25, y fue recibida dentro del pueblo de Israel de tal manera que llegó a ser una de las madres, es decir, ascendientes mujeres en la genealogía de Yeshua, en Mateo 1:5. Esto nos enseña que la puerta no estaba cerrada para los descendientes de Canaán para entrar en el pueblo de salvación, Israel. Por medio del arrepentimiento y fidelidad al Dios de Israel, cualquier gentil, por muy lejos del Eterno que sea, podrá recibir la herencia entre los santos. Rahab, descendiente de un pueblo maldecido y depravado, llegó a tener el honor de ser mencionada en la genealogía del Mesías, Yeshua. ¡Qué grande es la gracia del Eterno para una persona arrepentida! Esto quiere decir que hay genes de Canaán en Yeshua. Parte de la formación del cuerpo y alma de Yeshua tenía que venir del pueblo de Canaán para poder redimir a ese pueblo de sus pecados, porque Él no es el Redentor del pueblo judío solamente, sino de todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Yeshua tenía que reunir en su constitución el conjunto de todos los hombres de la tierra. Y el ejemplo de Rahab muestra que el pueblo más maldecido en la historia también estaba incluido en el plan de salvación que se llevó a cabo en Yeshua. Si ese pueblo pudo caber en Yeshua, también todos los demás pueblos podrán caber dentro de él. Ahora, hay más en este sentido. Las hijas de Lot tenían una madre de Sedom, de Sodoma, también hija descendiente de Canaán. Las dos se quedaron embarazadas de su padre después de hacer unos arreglos de borrachera con él. A pesar de no tener una moral alta, tenían un motivo bueno detrás de su acto de fornicación. Querían tener descendencia, y por eso el Eterno permitió que nacieran 2 pueblos por medio de ellas. La mayor obtuvo un hijo y lo llamó descaradamente Moab, del hebreo Meab, de padre. La menor era más discreta y llamó a su hijo Ben-Amí, hijo de mi pueblo. De Moab se desarrolló el pueblo moabita, y de Ben-Amí vinieron los amonitas. Más adelante encontramos una mujer moabita, Ruth, que toma la decisión de dejar a sus dioses y a su pueblo y unirse al pueblo de su suegra Noemí, el pueblo de Israel, donde se encuentra la salvación. Ruth, la moabita, fue aceptada dentro del pueblo por los jueces porque habían establecido la halajá, la ley práctica, que la prohibición de la Torá contra los amonitas y moabitas para entrar en el pueblo de Israel solo se refería a los varones, no a las mujeres. Eso está en Deuteronomio 23:3. Boaz o Boz era el juez principal en Israel en ese tiempo, y él estableció esta halajá, esta ley. Esto nos enseña que gran parte de la Torá escrita
tiene que ser interpretada y entendida por la Torá oral, transmitida por los líderes del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Ruth venía del pueblo moabita, que a su vez venía de la esposa de Lot, que venía del pueblo de Sodoma, que venía de Canaán, Génesis 10, 19, el pueblo maldecido. Más tarde hubo un rey, Rehabam, en hebreo, Roboam, hijo del rey Salomón, que había nacido de la unión entre Shlomo y una mujer amonita llamada Naamá. Esto está en Primera de Reyes 14, 21, 31 también, Segunda de Crónicas 12 y 13. Este rey Rehabam era también uno de los ancestros de Yeshua, según Mateo 1:7. Con otras palabras, vemos que por 3 mujeres entraron genes del pueblo de Canaán en Yeshua, y por sus méritos, por su sufrimiento y muerte expiatoria, estas mujeres fueron rescatadas de la maldición y la muerte que habían caído sobre su pueblo. El arrepentimiento y la fidelidad al Elohim de Israel activó este plan de redención para ellas. Todos los descendientes de Canaán tenían la misma oportunidad para el arrepentimiento, pero muy pocos se aprovechaban de ella. Esto nos enseña que no hay maldición demasiado grande que no pueda ser levantada por medio de la obra de Yeshua. Él fue hecho maldición para quitar la maldición de todos los que confían en el Eterno y su plan de redención en Yeshua nuestro Señor, según Gálatas 3:13 también. Por esta razón entendemos por qué los ángeles tenían que sacar a Lot y a sus hijas de Sedom, porque indirectamente estaban sacando al Mesías de allí. Yeshua necesitaba parte de los genes de ese pueblo para poder representarlo delante del Todopoderoso y llevarlo en su cuerpo, y así rectificar lo que ellos habían torcido. ¡Qué maravillosos son los planes del Eterno! Él puede utilizar lo maligno y lo perverso para llevar a cabo sus propósitos, y Él puede liberarnos de toda consecuencia del pecado por medio de su ungido, su Mashiach, Yeshua. Bendito sea su nombre para siempre. Que tengas un buen día. Yom Tov.